Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Les voy a invitar a abrir su Biblia al Evangelio de Mateo. Vamos a continuar con la serie del Sermón del Monte. Hoy nos toca un pasaje bastante interesante donde encontramos aquí dichos que son muy familiares, creo que para la mayoría de nosotros, ¿no? Como por ejemplo Jesús dijo: ¿por qué mira la paja en el ojo ajeno cuando vos tenés una viga? ¿Bien? O cuando Jesús dijo que nosotros debemos hacer con el otro como nos gustaría que hicieran con nosotros. ¿Bien? Es un pasaje muy conocido. Vamos a ir leyendo de a poquito Mateo capítulo 7, pero antes de eso déjeme hablarle de la importancia, sobre todo de este pasaje, cuando nos habla acerca del tema del juicio hacia los demás, o cómo vemos a los demás. La sociedad humana es una sociedad caracterizada por el conflicto. ¿Quién no tiene conflictos? Todos tenemos conflictos. Conflictos en la familia, conflictos en el matrimonio, conflictos por doquier. Es algo común a la historia del género humano. Nos peleamos, nos reconciliamos, a veces nos peleamos y nos peleamos de por vida. Bueno, Jesús sabía que en esta pequeña comunidad que él estaba formando iba a haber conflictos. De hecho, cuando Jesús todavía estaba con ellos, ya había conflictos. ¿Conflictos de qué tipo? Celos, ¿bien? Celos. Había conflictos de poder. Jesús todavía no se había ido y ya se estaban, diríamos nosotros, ya se estaban probando el traje algunos de los discípulos, ¿no? Ya estaban pensando en quién iba a ser el primero. De hecho, la historia de la iglesia es una historia caracterizada por conflictos. Si uno estudia la historia de la iglesia, siempre hubo conflictos. Y hoy llegamos, ¿y cuántas iglesias cristianas hay de denominaciones? Bueno, eso es una demostración de que el conflicto ha sido una norma. ¿Bien? Ahora, Jesús conoce el corazón de sus discípulos y le da estos consejos para evitar esos conflictos. Y déjeme decirle algo que creo que es muy útil. Cada pasaje, cada vez que nos acercamos a un pasaje en la Biblia, podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender acerca de Dios, podemos aprender acerca de la creación, pero fundamentalmente es muy importante entender que hay siempre una enseñanza acerca de la condición caída del ser humano. Dios sabe que tenemos una tendencia a los conflictos. Somos proclives a juzgar, a mirar a los otros de una forma mala, a tener malos pensamientos. Por eso Jesús, acompáñenme en la lectura, dice, Mateo capítulo 7, dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Primero déjeme decirle una cosa. La palabra juzgar tiene un amplio rango de significados. ¿Bien? Generalmente nosotros nos quedamos con el último significado, que es condenar. ¿Qué es lo que hace un juez? Absuelve o condena. ¿Bien? Pero juzgar es reflexionar, mirar, pensar en el otro, ver las motivaciones. Es como pensamos, es como vemos al otro. Y déjeme decirle que lamentablemente creo que todos hemos juzgado a veces a otros en forma incorrecta. ¿Hay alguien aquí que no? Levante la mano y pase.
y vamos a preguntarle cómo ha hecho. Bueno, es muy importante. Jesús llama a sus discípulos a no juzgar, juzgar o pensar mal del otro. Bien, hay un pasaje que quiero que leamos, que es un pasaje muy similar que está en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. De paso les tiro un dato. Muchos creen que el libro de Santiago, ¿quién era Santiago? Era el hermano de Jesús, ¿bien? Muchos creen que Santiago es una reflexión o una prolongación de lo que encontramos en el Sermón del Monte. Muchos de los temas que encontramos en el Sermón del Monte también se encuentran en el libro de Santiago. Y fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 4. Santiago dice, capítulo 4, versículo 11, dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Fíjese cómo Santiago acá amplía la idea. Dice, no solamente no tienen que jugar, sino que no deben hablar mal de los hermanos. Bien, y fíjense la razón que da. Dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu hermano? La razón que Santiago nos da por la cual no debemos hablar o pensar mal del hermano ni juzgarlo es porque nosotros somos simplemente camaradas, somos el prójimo. ¿Y quién es en última instancia el único que tiene potestad para juzgar? Dios. Entonces cuando yo estoy juzgando a mi hermano, me estoy sentando en el lugar de Dios. Me estoy haciendo a mí mismo legislador. Ahora, esto es muy importante porque una de las realidades es que tenemos todos una tendencia a pensar mal del otro. Y eso es algo que debemos, como comunidad cristiana, nosotros llevamos 2 años y quizás sí estamos en nuestro periodo de luna de miel, donde todo es muy lindo, pero tenemos una tendencia a pensar mal del otro. Déjenme dar un ejemplo. El día del aniversario, el equipo de alabanzas, ¿se acuerdan cómo estaban vestidos? Estaban vestidos pero de punta en blanco, estaban re lindos, estaban vestidos de acuerdo a la ocasión. Ahora, mucha gente que es mal pensada hubiera dicho, ¿qué se hace en esto del grupo de alabanza? No está Martín. ¿Qué se cree este Martín y el grupito que son Marcos Witt o Juan Luis Guerra y los 440? Miralo cómo se subieron el copete, mirá. ¿No? ¿Pasa o no pasa a veces? Nosotros como estamos en la luna de miel no pasa, ¿me entendés? Pero en otras iglesias pasa. Y así como pasa con esto de los chicos, puede pasar en diferentes ámbitos. Tenemos una tendencia a pensar mal, a juzgar. Ahora me encanta, en 1 Corintios capítulo 13, dice el apóstol Pablo que el amor todo lo espera. Y me acuerdo, yo cuando estaba estudiando en el seminario tenía un pastor que él decía, vos siempre tenés que esperar lo mejor del otro. Esperar lo mejor. ¿Por qué? Porque él sabía, digamos, que la tendencia del ser humano ¿qué es? Es pensar lo peor. ¿Bien? Es pensar lo peor. Ahora, yo no estoy diciendo que seamos totalmente inocentes. Este pasaje no nos está llamando a que seamos mensos. ¿No? Jesús dijo, tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes, ¿está? Pero es muy importante que como comunidad nos demos, escucharon esta palabra, el beneficio de la duda. A ver, si Cristian no me saludó hoy, pasé al lado de él, no sé, no me habrá visto, estará cansado, no,
se olvidó los lentes, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Es mío, pelea hermano. ¿Me entendés? Pero por ahí no me miró, algo le está pasando. Es la segunda, no es la primera vez, ya es la segunda. El año pasado, cuando él sabe que yo estaciono mi auto en ese lugar y llegó un rato antes, puso el auto, ¿me entendés? Y empiezo a concatenar todo un montón y ya empiezo a generar un decálogo de razones por las cuales mi hermano es peor que yo. ¿Bien? Soy solamente yo el único que piensa así, o me pasa así, ¿no? Bueno, ahora, esto es lo que Jesús quiere de su comunidad, de su iglesia, ¿bien? Que debemos mirar a los demás con el prisma, o sea, con los anteojos que nos gustarían a nosotros que nos miren. Ahora, Jesús da una razón acá que realmente me hace temblar y que nos debería hacer temblar a todos. Dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Pablo, ¿cómo querías que te juzgue el Señor? ¿Con misericordia o con la ley? ¿Lucas? ¿Silvia? ¿Hay alguno que quiere ser juzgado según la ley? ¿Hay alguno que quiere acercarse al trono de Dios y decir, Señor, realmente decime, si lo hice mal, acá estoy, pero yo creo que lo hice bien? No. Con misericordia. ¿Bien? Jesús contó una historia que es muy interesante, que hablaba de que había dos hombres que eran deudores. Uno que debía una fortuna y que pidió misericordia. Y misericordia le fue dada. Pero luego, cuando el otro hombre, que era su camarada, su prójimo, viene y le pide que tenga compasión, ¿qué hizo? No tuvo compasión. Ahora, ¿qué hizo el Señor que le perdonó la fortuna? Viendo eso, agarró y este primero, ¿a dónde lo mandó? Al calabozo. ¿Está? A ver, a veces cuando encontramos los dichos de Jesús, a veces tratamos de pensar en lo que toda la Biblia dice. Y a veces le quitamos la fuerza. A ver, Jesús dice, con la medida con que juzgás, así vas a ser juzgados. Así que cuando nos creamos con el derecho de juzgar a otro y condenarlo, acordate que quizás de esa forma no te gustaría a vos que Dios te juzgue. Ahora, Jesús continúa el pasaje, dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Acá Jesús cuenta una imagen que es lo que se llama una hipérbole, digamos, una comparación, digamos, bruta, digamos. Lo vamos a poner en un ejemplo más sencillo. Suponete que yo vivo en mi casa y mi casa es un basurero, ¿está? Porque mi esposa obviamente se fue y estoy yo con los chicos, ¿bien? Y voy a la casa del Eduardo y veo que hay una pequeña mancha, ¿me entendés? Le digo, Eduardo, ¿cómo vas a ser tan desordenado? ¿Está? El Señor me dice, pero Manuel, sos un hipócrita, mira el basurero que es tu casa, ¿me entendés? Bueno, ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Porque Él sabe que hay una tendencia humana donde tenemos una capacidad casi supernatural o sobrenatural de ver el defecto en el otro, pero tenemos una incapacidad para ver el defecto en nosotros mismos. Dígame si no es así. Nos ponemos a pensar en otro y decimos, che, mira vos, ya le podemos solucionar todos los problemas al otro. Empezamos a pensar y decir, che, mira, si este matrimonio hiciera esto y esto y esto, se llevaría mejor. Si los hijos le hicieran esto y esto y esto, se llevaría mejor. La economía, si hicieran esto y esto, se llevaría mejor. Yo arreglaría la casa así, así, así. ¿Está? ¿Nunca les ha pasado o han escuchado algo así? Pero qué difícil que es la autopercepción, porque somos ciegos
a nuestros propios errores. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia que me encanta, creo que realmente muestra esta ceguera del hombre para ver sus propios errores y esta tendencia de ver los errores en el otro. ¿Se acuerdan la historia del rey David? El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hubo un momento de su vida donde estuvo muy lejos de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ustedes conocen la historia, los que no la conocen se la voy a recordar. David dice que una mañana se levantó y vio una mujer que se estaba bañando. Bien, y las mujeres no se bañaban en bikini en la antigüedad, así que dice la Biblia que David codició, tuvo una actitud libidinosa, codició a esta mujer en su corazón y la mandó a llamar y tuvo relaciones sexuales de tal forma que quedó embarazada. La cuestión es que no contento con eso, David no le satisfizo eso, sino que mandó a llamar a su marido del frente de la batalla para que se acostara con la mujer, cosa que se tapara la situación. Bien. El marido no quería saber nada porque sus compañeros en la batalla estaban peleando, entonces no quería decir, no, ¿cómo voy a estar yo pasar una noche con mi esposa cuando mis compañeros están en la guerra? No, yo me voy a quedar acá en la puerta del rey. Entonces, ¿qué hizo David? Escribió una carta diciendo a Urías, lo vas a poner al rey, al general que estaba en el frente, lo vas a poner en el lugar donde arrecia la batalla, cosa que lo maten. Bien, ¿y quién mandó la carta? Urías. Imagínense lo terrible del acto de David. ¿Cómo terminó? Urías falleció. Entonces, se los leo rápido, en 2 Samuel 12, dice que Dios levantó un profeta que se llamaba Natán. Un profeta que va a reprenderlo a David. Y le cuenta la siguiente historia. Dice, entonces el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo la siguiente historia. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Vino un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Bien, le cuento una historia muy interesante. Dice que había 2 hombres, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía un montón de corderitas. Y el hombre pobre tenía una corderita la cual él amaba, la cual él cuidaba, la cual la tenía en su seno. Y cuenta que cuando el hombre rico recibe una visita, en vez de matar uno de millar de corderos, va y le roba la corderita y la mata a este hombre que era pobre. Versículo 5 dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo, vive el Señor, que el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Fíjense la claridad con que David vio la falta en esta historia. Fíjense lo que le contesta Natán. Le dice, tú eres aquel hombre. Esta historia nos muestra con increíble claridad cómo los hombres podemos ver con increíble certeza los defectos en los otros, pero tenemos una ceguera total para ver los propios. David, que había cometido semejante crimen, había adulterado con una mujer, había matado a su marido, manda matar a un hombre simplemente porque le había robado su corderita. ¿Se dan cuenta la gran discrepancia que hay entre una cosa y la otra? Los seres humanos tenemos esta tendencia y tenemos que aprender nosotros a no pensar mal del otro, a no juzgarlos a los demás
como no nos gustaría a nosotros que nos juzgue. Ahora, y esto quiero hacer una aclaración. Jesús no está diciendo que dentro de su comunidad no haya lugar para la corrección o lugar para ir y decir, che, mira, Ezequiel, me parece que te estás equivocando. No quiere decir eso. De hecho, hay un pasaje en Gálatas 6:1 donde se nos dice de cómo debe ser la corrección. Gálatas 6:1, me encanta cómo lo pone aquí San Pablo, y habla de cómo debe ser la corrección en la comunidad cristiana. Fíjense las palabras que utiliza. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se dan cuenta todas las calificaciones que pone para evitar que suceda esta situación donde uno se siente superior al otro? ¿Se dan cuenta? Dice, hermanos, ustedes deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la humildad, la capacidad de sentirme, de tener simpatía, empatía con el otro, ponerme en lugar en el otro, del otro. Y fíjense, dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, yo no voy a mi hermano a corregirlo como quien se la sabe toda, sino voy como alguien, mira hermano, te estás equivocando en esto, creo que vas mal, a mí también me ha pasado, te lo doy un consejo con amor. De hecho, en la Biblia hay un montón de pasajes que nos hablan de la utilidad de la corrección. Hay un pasaje que me encanta, dice, un proverbio dice, que mejores son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. ¿Qué significa eso? La persona que realmente te quiere, a veces quizás te va a decir cosas que no te gusten, que van a ser como heridas. ¿Pero por qué te lo dice? Porque te ama. A ver, los papás, hay algunos chicos acá adolescentes, papá y mamá te disciplinan y te dicen cosas duras, ¿por qué? Porque te aman. Pero el vecino que no te quiere te va a decir, está bien Agus, seguí así, está bien Ali, tranquilo, te doy un abrazo, seguí así, total, no te quiero, ¿me entendés? Pero el Edu, que sí te ama, te va a decir las cosas como son, te guste o no te guste. Qué importante es que en la comunidad cristiana haya Natanes en nuestra vida. ¿Quién era Natán? El profeta que lo confrontó a David. Imagínese la valentía que tuvo Natán. Hay que tener valentía para ir a hablarle al rey que se acababa de mandar semejante metida de pata y que encima lo había asesinado a uno de sus soldados. Sin embargo, Natán era un profeta de Dios, fue y le dijo, mira, David, te equivocaste. Por eso nosotros, como comunidad, necesitamos corregirnos. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros no necesita que lo corrijan? Yo necesito que me corrijan. ¿Vos, Lucas, necesitas que te corrijan? ¿Vos, Walter? Todos necesitamos que nos corrijan. Continuamos. Después de esto, Jesús tiene un dicho que es bastante controversial y bastante extraño, sobre el cual ha habido bastantes interpretaciones en la historia de la iglesia. Volvemos a Mateo capítulo 7, dice el versículo 6, dice, parecía que no tuviera ninguna relación con lo que viene diciendo, dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sean que huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Bien, acá se habla de algo que es valioso o que es santo, como las perlas, ¿bien? Y dice Jesús, no deben dárselo a los perros
o a los cerdos, bien, porque los perros o los cerdos para los judíos eran seres totalmente abominables, bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir con esto? Bueno, en la historia de la iglesia hubo muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones del primer siglo era que la Santa Cena era algo que era santo, bien, y que no se le debía dar a cualquiera, sino solamente a aquellos que eran bautizados. Bueno, ¿qué les parece? ¿Creen que Jesús está hablando de eso? Yo creo que no. ¿Es una buena aplicación de lo que Jesús está diciendo? Sí. No le vamos a ver, nosotros estamos en medio de un hotel. Cuando estamos compartiendo la Santa Cena, no le vamos a llamar al mozo, vení, mozo, vos, vení, ¿querés ser parte del...? Si el mozo no sabemos si es cristiano, no es parte del culto. Es una aplicación del pasaje, ¿bien? Pero no es necesariamente lo que Jesús está queriendo decir. Probablemente la interpretación más correcta es que aquello que es santo, aquello que es valioso como una perla, es el Evangelio. Y Jesús está llamando a la iglesia, a veces hay momentos donde uno tiene que dejar de compartir el Evangelio con cierto grupo de personas. Porque hay personas que quizás blasfeman en contra del Evangelio o lo están tomando con tal falta de respeto que Dios te dice, mira, para. ¿Bien? Ahora, esto no es un pasaje que debe ser la regla, ¿no? Sino que debe ser usado como una excepción. Por ejemplo, ¿cuándo se usó esta idea? Por ejemplo, Pablo, cuando iba a predicar a los judíos, y los judíos prácticamente lo querían matar, o lo sacaron a palos, ¿qué decía Pablo? Ya está, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, ahora voy a ir a los gentiles. Bueno, esa sería una aplicación de ese pasaje. Ahora vamos a continuar y vamos a leer el versículo 7 al 11, que habla de la oración. Y como hemos hablado, Eduardo predicó sobre la oración y lo hizo en 2 sermones, vamos a hacer una referencia muy breve. Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Jesús acá de repente para y deja de hablar de las relaciones a nivel horizontal, las relaciones que tenemos con otros hombres, y vuelve a leer de nuestra relación con Dios. Y nos dice que debemos perseverar en la oración, que debemos pedirle a Dios, que debemos golpear, que debemos buscar, que debemos anhelar la respuesta a la oración. Y la razón no está tanto basada en la perseverancia del hombre, sino en la bondad de Dios. Y Jesús dice, mira, a ver, si yo o cualquiera de nosotros que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestro hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas? Ahora, esto que Jesús aquí enseña, no nos está diciendo que Dios es Aladino. Mejor dicho, Aladino no, el genio de la lámpara de Aladino, ¿bien? O una especie de mago que está siempre dispuesto a responder nuestras peticiones o nuestros deseos. Aquellos que estamos hace mucho en el camino de Dios, sabemos que muchas veces hemos hecho oraciones totalmente incorrectas. Imagínate si Dios respondería a todas tus oraciones, a todas tus peticiones. Qué caos que sería, ¿no? Porque acá el pasaje dice, Dios da buenas cosas. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos sabés lo que es bueno para vos? A veces sí. Pero ¿sabés lo que es bueno para vos el 100% de las veces? No.
Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Jesús quiere para su comunidad? En el Sermón del Monte, repasemos. Quiere que Sebastián sea pobre en espíritu. Quiere que Manuel sea manso. Quiere que la iglesia sea la sal y la luz de esta tierra. Quiere que no nos enojemos con nuestro hermano. Quiere que entre nosotros no haya quien tenga conductas libidinosas. Que mire la mujer del otro codiciándola en su corazón. ¿Qué más quiere Jesús? Quiere que oremos por nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús quiere? Las oraciones que Dios quiere contestar. A ver, ayúdenme. ¿Qué es lo que la Biblia dice lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que seamos santos. Bien. Y cuando vos orás y decís, Señor, yo quiero ser santo, ¿sabés el costo que tiene ser santo? Cuando oramos y decimos, Señor, quiero crecer en la fe. ¿Quién ha orado de esa forma? Creo que todos hemos orado. Queremos crecer en la fe. ¿Bien? ¿Sabes cuál es el método de Dios para crecer en la fe? Las pruebas. ¿Está? Entonces, cuidado a veces con lo que oramos, ¿no? Bueno, acá Jesús nos habla de la importancia de la oración. La semana pasada, Lucas nos habló que no tenemos que tener un corazón partido. Bien, una buena oración es, Señor, ayúdame a ambicionar las cosas de tu reino. Ayúdame a buscar primeramente tu reino. Bien, y todas las demás cosas que dice Jesús te van a ser añadidas. Bien, las cosas que Dios sabe que necesitas te las va a dar. Y si no te las da es porque no las necesitas. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si algo te falta es ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque no las necesitas. Terminamos con uno de los pasajes. ¿Se acabó el micrófono? Gracias. Terminamos con uno de los pasajes más interesantes de todo el Nuevo Testamento. Dice, versículo 12, dice, por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cómo es conocido esto? ¿La qué? La regla de oro. A ver, Jesús dice, ¿ustedes quieren saber o quieren hacer lo que la Biblia dice? Muy sencillo. Lo que vos querés que los hombres te hagan, así también debes hacer con los otros. Esto es todo lo que la Biblia enseña. Punto. Fíjense qué difícil que le hemos hecho muchas veces lo que están enfrente de la iglesia nos enseñan, ¿no? Tan sencillito que lo hizo Jesús. Déjeme decirle una cosita, algo interesante. En otros escritos religiosos, tanto del judaísmo como por ejemplo del Confucio, que era un pensador, un filósofo chino, esta misma idea está afirmada, pero en forma negativa. ¿A qué me refiero en forma negativa? Dice, no le hagas a los demás lo que no quieran, lo que no querés que te hagan a vos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo que hace Jesús? Que Jesús dice que haga, Jesús dice que no haga. Claro, esta, digamos, es mucho más fácil. Lo único que tenés que hacer es no hacer. Esta es muy difícil, porque te dice que tenés que hacer con el otro como querés que te hagan con vos. Y déjeme decir una cosa, esta semana estaba pensando en esto. ¿Saben qué? Es muy difícil. Hay miles de formas en que esto se puede aplicar. Pensemos en el matrimonio. A ver, a mí a la mañana temprano me encanta que mi señora me traiga el desayuno a la cama. ¿Qué significa? Que mañana quizás tenga que levantarme yo y traer el desayuno yo. ¿Bien?
Cuando voy en el auto, a mí me encanta primerearlo al que tengo adelante y llegar más rápido, ¿viste? ¿Qué significa? Que quizás deba ceder el lugar. Cuando llego a un lugar, me gusta sentarme en el primer lugar. Bueno, y así podemos seguir hablando todo el día. Se lo dejo para que los pensemos. Esto de la regla de oro es la clave para que nuestras relaciones sean sanas. Las relaciones con nuestros cónyuges, las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres. Las relaciones en todos lados. Leí esta semana, dice que algo así como en el carnet de conducir de un estado de Estados Unidos dice, trata a los demás conductores como te gustaría que te traten a ti. ¿Bien? Qué interesante, ¿no? Ahora, si eso lo podemos aplicar a todas las áreas de la vida, ¿cómo sería este mundo? Sería otra cosa. Para terminar, hermanos, todas estas cosas nos deben llevar a recordar a Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Jesús tuvo misericordia de nosotros. Dios vino a morir por nuestros pecados. Nadie aquí tiene la capacidad para tirar la primera piedra. Todos nos tenemos que quedar callados. ¿Bien? Recordemos a aquel que vino a morir por nuestros pecados y quien quiere lo mejor de nosotros. Terminamos con una oración. Señor, muchas gracias por esta enseñanza. Te pedimos que como iglesia quites de nosotros, Señor, el pensar mal los unos de los otros, de juzgarnos, y nos ayudes, Señor, a medirnos con la medida que nos gustaría ser medidos, que es con los ojos con que tú nos ves, ojos de misericordia y de amor. Te ruego, Señor, que nos ayudes también a tratar a los demás como nos gustaría que a nosotros nos traten. En el nombre de Jesús, amén.